Saludos, amigos. Ecuador, ¿tampoco te duele lo del campo Sacha? Este 1 de marzo del 2025, el Ministerio de Energía anunció que adjudicó de manera directa, sin concurso de ningún tipo, el campo Sacha a la empresa Sinopec Petrolia, que han conformado un consorcio para explotar dicho campo petrolero. ¿En qué consiste esta adjudicación? Déjenme que haga historia, que aproveche los datos provenientes de la red. Tomo como base un documento del sitio Primicias y de algunos sitios más como periodistas mencionados tales como Franklin Soria y otros tantos más. El gobierno confirmó este 1 de marzo que adjudicó el campo Sacha sin concurso al consorcio petrolero de el bloque 60, ubicada en el cantón Joya de los Hachas, en la provincia amazónica de Orellana. Se trata de un campo petrolero de los que tiene el Ecuador, al que le consideran la joya de la corona, porque es un campo petrolero muy extenso y es, al menos Sacha en estos momentos, el más productivo que tenía el país. 4 gobiernos han intentado concesionar a petroleras extranjeras, desde los días del economista Correa, pasando por el impresentable de Moreno, Guillermo Lasso, y ahora lo hace Daniel Noboa. Esta adjudicación ocurre con un ministerio de energía liderado por una persona deslenguada como la señora Inés Manzano, que mediante acuerdo ministerial número 40 el pasado 26 de noviembre del 2024, autorizó que se analice la propuesta presentada al Comité de Licitaciones de Hidrocarburíferas por un consorcio llamado Sinopetrol, que ya había manifestado su interés de operar este campo. Ya vamos a ver quién es Sinopetrol. El contrato está a punto de ser firmado. Para ello era primero necesario esta adjudicación que acaba de hacerse en este momento. Resulta que el gobierno entrega el campo Sacha sin concurso alguno, que es su obligación. El justificativo del presidente Noboa y su gobierno es que Petroecuador, la empresa estatal petrolera que ha venido explotando Sacha, no tiene recursos para aumentar la producción del campo. Pero llama la atención que el gobierno hizo la adjudicación de manera directa y sin concurso. Sobre todo porque, en principio, siendo como es una opción válida aquello de abrir la explotación petrolera del campo Sacha, tenía que habérselo hecho como una licitación abierta y competitiva entre las distintas empresas petroleras. Cierto es que el campo Sacha en estos momentos enfrenta problemas de producción, ya que requiere inversiones técnicas de recuperación secundaria y terciaria y además la perforación de nuevos pozos. Pero de ahí pasar a que el Ministerio de Energía haya procedido a la adjudicación este 1 de marzo sin concurso de forma directa, aprovechándose el feriado de carnaval. Bueno, ya es impresentable. Y debería dolerte, ecuatoriano, cómo se ha entregado el campo. Sí. Hay 10 puntos que pueden decirse que son importantes respecto al campo Sacha y que deben ser tomadas en cuenta. El primero de ellos es que la producción del campo Sacha es impresionante. En el 2024, por ejemplo, llegó a 76.980 barriles diarios. Esto equivale, ¿saben a cuánto? Al 20% de la producción petrolera diaria del Ecuador, que en el año pasado bajó a 381.567 barriles. Frente a la producción total del país, que incluye a las empresas privadas, esto representa el 16% de la producción petrolera. La producción del petróleo, en el caso ecuatoriano, ha ido en reducción en este último año,
que se ha dejado de explotar el campo Sacha y se anuncia que hay que dejar de explotar otros campos como el Yasuní. El país pierde realmente mucho con la carencia de la producción, porque desde el 2021 hasta la fecha 2025, la reducción de inversiones, desde el gobierno de Moreno, pasando por Lasso y terminando por Noboa, la reducción de inversiones en Petroecuador es impresionante. Y especialmente en el campo Sacha, al que, según los últimos reportes, entre 2013 al 2023, se habían llevado inversiones por 1.743.8 millones de dólares, lo que equivale a que se invertían 158 millones de dólares al año. El presupuesto para invertir en el 2024 era 160 millones. Sin embargo, no se lo hace. O sea, le comenzaron a dejar morir al campo Sacha. Detalla que lo pienses ecuatoriano. Dejaron de invertir. El campo Sacha es un campo petrolero de petróleo maduro que tiene ya 52 años en explotación. Desde los 70s, en que inició la época petrolera en el Ecuador. El primer pozo exploratorio se perforó el 21 de enero de 1969. O sea, vamos, 52 años dándonos petróleo el campo Sacha es el más importante. Y oh sorpresa, el señor Noboa procede a darlo así nomás. Así nomás. Fíjense que es impresionante cómo la producción del campo Sacha ha funcionado en el Ecuador. Pasó de 29,000 barriles de petróleo por día en 1972 a 117,591 en noviembre del 72. Producción máxima diaria registrada en toda la historia del campo. Es impresionante. 117,000 barriles por día. El campo Sacha es de alta calidad petrolera. Es uno de los que producen el más alto nivel de crudo que extrae el Ecuador y que lo vende al mundo. El campo Sacha produce el famoso crudo tipo Oriente, que se mide en los grados API entre 25 y 26 grados, superior al promedio del petróleo ecuatoriano de 23 grados API. Este petróleo, el crudo Oriente, que destina el campo Sacha, se va la mitad de la producción diaria, algo así como 37,000 barriles diarios, a las refinerías de Esmeraldas y La Libertad para consumo nuestro. Verán, para consumo nuestro. Ya que mientras más grados tiene un petróleo, y el campo Sacha lo tiene, en grados API, es más liviano y por lo tanto mejora su valor y es más fácil de refinar. Por eso es que tenemos por lo menos la posibilidad de tener nuestra propia gasolina y nuestros propios recursos a pesar de que importamos. Pero buena parte sale del campo Sacha. El componente clave del campo Sacha es que el tipo de petróleo Oriente le permite a las refinerías de Esmeraldas y Libertad procesar crudos de alta calidad como este. Los 3 gobiernos anteriores a Daniel Noboa intentaron concesionar el campo Sacha de alguna manera. En el 2016 se abrieron los diálogos con la empresa china CERG y el anticipo se anunció que estaba en los 1.500 millones de dólares en efectivo, pero no se concretaron. En el gobierno de Lenín Moreno siempre se consideró la posibilidad de entregar el campo Sacha, hasta que en el 2020, de ver el fracaso que eran las negociaciones de un gobierno impresentable, se terminó por no hacerlo. La ex empresa que conducía o manejaba el negocio petrolero en el Ecuador, junto con Petroecuador, Petroamazonas, planteó en ese entonces que la licitación en que se entregaba al campo Sacha
era en 1.000 millones y 12 atendieron invitación que fueron evaluadas por una compañía estadounidense. Pero como digo, en el caso de Moreno, era tan impresentable ese gobierno que todas se retiraron. En el gobierno de Guillermo Lasso, el 19 de diciembre del 2021, él presentó la propuesta de privatizar el Campo Sacha ante el Foro Ecuador Open for Business. El propio Guillermo Lasso mandó a la Asamblea un proyecto a fin de concesionar de manera excepcional los campos en producción. Sin embargo, oirán bien, sin embargo, en enero del 2023, la Corte Constitucional no le permitió y dio de baja la reforma al artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos que abría la posibilidad de concesionar el Campo Sacha. Sí, la Ley de Hidrocarburos lo permitía, pero la Corte Constitucional de en ese entonces, la de A14, por lo menos algo bien ha hecho, procedió a eliminar la posibilidad. No había cómo concesionar el Campo Sacha. Eliminaron el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos. De ahí que la Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas y Energía del Petróleo señaló desde siempre, David Almeida fue uno de los principales voceros que señalaban que la Corte Constitucional imposibilitaba la concesión del campo. El gobierno de Noboa entonces llegó y lo primero que se planteó, entre otras, fue que procesaría la concesión del Campo Sacha. Fue denunciado por distintas organizaciones. David Almeida ha sido reprimido duramente. Los dirigentes petroleros también. Se ha expulsado de las filas de los trabajadores petroleros a una serie de personas que se han opuesto a esta concesión. Y finalmente el presidente Daniel Noboa dispone a través de la señora Inés Manzano el contrato de participación de explotación del Campo Sacha, que lo ha hecho este 1 de marzo, al consorcio Sinopetrol. ¿Quiénes son los de Sinopetrol? Esto lo fue puesto en conocimiento del país por el ex candidato presidencial, el economista Andrés Arauz, desde la Revolución Ciudadana, quien dio a conocer que el consorcio Sinopetrol estaba conformado por la empresa Amodaimi Oil Company, subsidiaria de la China. Oigan bien, vean ustedes los del anticorreísmo ampón que andan ladrando que se entrega a China. Ahí está, y acaban de entregar a China. Subsidiaria de Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation. Amodaimi a la empresa Sinopec. Y la otra empresa es Petrolia, filial de la canadiense New Status Energy. Petrolia Ecuador funciona en el país como una sucursal extranjera de una empresa del mismo nombre, con sede en Madrid. Esta empresa, Petrolia, es de propiedad de la empresa canadiense New Status Energy, una empresa conocida en el Ecuador porque intentó sin éxito que en el 2022 Ecuador le extienda los contratos para las operaciones de los bloques 16 y 67. O sea, ya estaban atrás de esto desde hace rato. O sea, en el fondo es la empresa Sinopec con una empresa canadiense. Y aquí ponen una pantalla que se llama Petróleo. La otra parte del consorcio, Sinopetrol Amodaimi Oil, está registrada en el Ecuador como una sucursal extranjera de esta empresa española, que es subsidiaria de la empresa Tip-Top Energy Limited, con sede en Hong Kong. Vean cómo se repartieron: Canadá, Madrid, Hong Kong. O sea, en el fondo es el gobierno de China con distintas facetas o distintas caras. El principal accionista de Tip-Top es Sinopec, la empresa Sinopec, que es de propiedad de China Petroleum Corporation. Ahí tienen entonces. Se entregó a China. China Petroleum Corporation, que es de propiedad del gobierno chino. Tan simple como eso. Es de propiedad del gobierno chino. No que no iban a negociar con China. No que China es comunista. No que China no vale.
Reaccionen, anticorreístas, zampones. Ustedes, que son los que más han gritado. Ahí tienen. No que Correa se entregó a China y no sé qué. Ahí lo tienen. La ministra de Energía, Inés Manzano, en una respuesta grosera, por cierto, que le dio a la candidata Luisa González, no puede explicar por qué se da este proceso de concesión del campo Sacha sin concurso. Y ella ha dicho que los artículos 2 y 19 de la Ley de Hidrocarburos le permiten defender la decisión. Según el Ministerio de Energía, el artículo 2 prevé, oigan bien, ya fue eliminado por la Corte Constitucional, pero según ellos, la ley en el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, según el Ministerio, prevé que de manera excepcional se delegue la exploración y explotación petrolera a empresas nacionales o extranjeras de probada experiencia y capacidad técnica y económica. Y para ello señalan que pueden celebrar contratos de participación, donde las empresas privadas pasan a ser operadoras de los campos, invierten a su riesgo y a cambio se quedan con una parte de la producción petrolera. Dice el Ministerio de Energía y la señora Inés Manzano que el artículo 19 se puede y permite firmar estos contratos previstos en el artículo 2 sin hacer concurso, cuando se trate de empresas estatales. Pero aquí, entonces, ya vieron cómo se repartieron. Canadá, Madrid, Hong Kong, China Corporation, una sola es estatal, la empresa Sinopec. El resto son empresas privadas. Era obligación hacer licitación y concurso. Pero aquí yo sí digo, la empresa privada se encarga de ser corrupta y corruptora. Siempre, siempre, siempre. Y en este caso, por lo menos abriré el interrogante. Esto, según el gobierno, o sea, no vamos a hacer concurso porque Sinopec es estatal. Punto. Y ya el resto no importa que sean privados. Entonces, digo, aquí tienen ustedes un grave conflicto. El gobierno ecuatoriano tenía que hacer licitación para proceder a la contratación extranjera. Ahora bien, ¿qué es lo que ofrece la empresa Sinopec Petrolia Amodaimi o China Petroleum Corporation, como quieran llamar? Piden firmar un contrato de participación para 20 años, donde Sinopec se lleva el campo Sacha para explotarlo. Según lo que sí he especulado, porque todavía no conocemos las condiciones finales, el 87% sería para la empresa explotadora y el 13% para el Ecuador. ¿Cómo es en este momento? En este momento, el Ecuador tiene el 100% de la explotación del campo Sacha. Ahora se lleva a Sinopec el 87%. Y el Ecuador se queda con el 13%. Según varios datos que han surgido, y por eso les decía que tomo el dato de primicias, se conoce que la empresa adjudicada, Sinopec, tendría un compromiso de incrementar en 3 años la producción, que hoy es de 77,000 barriles a 100,000 barriles diarios. Le ofrece al Estado ecuatoriano anticipar un bono de 1.500 millones en efectivo al momento de la firma del contrato. Y luego está previsto que haga inversiones por 1.750 millones por 20 años, que duraría este contrato, es decir, 87 millones por año en promedio, lo cual es un monto menor, como les había contado, a lo invertido por Petroecuador en el campo Sacha, que es de 130 millones. Pero le dan la concesión. El Estado ecuatoriano le entrega hasta el 87.5% de la producción del campo. No solo sobre los barriles que agregue a la producción, sino inclusive sobre lo que ya produce el campo. ¡Qué belleza!, ¿no? O sea,
Le damos lo que ya producíamos más lo que ellos aumenten. Negocio redondo. Así lo ha confirmado el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, quien aparece como un personaje controvertido toda vez que se habla de su presencia y se explica que es un ciudadano venezolano. Venezolano, vean ustedes los del anticorreísmo ampón que tanta tirria le tienen a Venezuela. Verán, se habla, se comenta, se dice que Guillermo Ferreira es un ciudadano venezolano y sería el que firme el contrato, ¿eh? Y sería el que firme el contrato. El Estado ecuatoriano recibiría, según estos datos, un 13%, como les he dicho, que equivaldría a 6.314 millones de dólares durante los 20 años. Pero la producción es impresionantemente alta. No es tan fácil. Entonces, te pregunto yo, ¿cómo es posible que el gobierno ecuatoriano entregue la producción de su principal campo petrolero en un 87%, solo se quede con el 13%, que la producción sea generada desde hace tiempo atrás como alta para el Ecuador y ahora pasa a manos de esta empresa entre estatal china con lo privado entre canadiense y español? Las explicaciones del gobierno no las hay y no las habrá. Y han surgido las voces que han protestado. Desde hace rato están surgiendo las voces. Hay un añadido más que se duda y es si podrá o no el próximo gobierno, si es que no es Daniel Noboa, o sea, el de la doctora Luisa González, eliminar este contrato. Y la respuesta es, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque inclusive le habrían introducido una cláusula de arbitraje que está prohibido en el caso ecuatoriano porque no le aprobamos en la consulta popular del año pasado al presidente Noboa. Pero el Procurador General del Estado, el doctor Juan Carlos Larrea, no ha explicado si es que se incluye o no se incluye esa cláusula de arbitraje, que sería perjudicial para el Ecuador también. Es decir, todo pinta a que el Ecuador va a salir perjudicado del campo Sacha. Lo ha afirmado el gobierno de Daniel Noboa, aunque lo niegue la señora Inés Manzano. Están a punto, ya lo han concesionado, y por lo tanto firmado el contrato por el señor Ferreira, venezolano o ecuatoriano, quién sabe. Ya después veremos. ¿Te quedarás callado, ecuatoriano? ¿No te duele lo del campo Sacha? Yo sí dejo en tus manos. Reacciona. Reacciona, ecuatoriano. Fíjate lo que nos hace en el gobierno de Daniel Noboa. Fíjate lo que hacen con un campo petrolero. Fíjate lo que hacen, pese a todas las voces que hemos protestado sobre el tema. He tratado de explicar lo más detalladamente posible este tema para que, dotado de la información que te acabo de dar, reacciones, ecuatoriano, por Dios. ¿O no te duele lo del campo Sacha? Está en tus manos. Te pido que te afilies a Ecuador Inmediato Premium. Por favor, ayúdanos. Permítenos seguir contando la historia. Tu clic en gracias, tu like o tu aporte al crowdfunding. Ecuador Inmediato. Yo sigo en la lucha por la verdad y la vida. ¿Quieres estar informado de lo que pasa en Ecuador y en el mundo? La mejor manera es afiliándote a Ecuador Inmediato Premium. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Ingresa a YouTube desde tu dispositivo. Digita Ecuador Inmediato y una vez que encuentres nuestro logo, haz clic en él. Ahora, en los botones de suscribirse y unirse, vuelve a dar un clic. Se desplegará la ventana de Ecuador Inmediato Premium, donde nuevamente harás clic en unirse. Llena los datos de número de tu tarjeta de crédito o débito. El valor por inscripción será de $3.99 por mes, más impuestos, el cual será debitado automáticamente de tu cuenta. Ahora hacemos clic en pagar y el proceso ha terminado. Ya eres parte del club de suscriptores Premium de Ecuador Inmediato. Te enviaremos notificaciones sobre nuestros editoriales y como miembro Premium tendrás acceso a contenido exclusivo. Ecuador Inmediato, 20 años informando al país